Son las 6:38 de la mañana. Mire, el martes 18 de abril, hace 2 días, el CNE anunció que rechazó la petición de la Comisión Nacional de Primaria para utilizar el 22 de octubre el sistema automatizado de votación sin incluir la identificación biométrica, la llamada, conocida por todos como captahuellas. Eso por una parte, pero también rechazó la petición de permitir un conteo paralelo de los resultados. Fíjese, nosotros hicimos un contacto con el doctor Jesús María Casal. Ellos hoy van a tener una rueda de prensa, van a compartir con los medios, van a emitir un comunicado en reacción. Tenemos ya confirmado al doctor Jesús María Casal para conversar con él mañana. Lo haremos nosotros desde Margarita, vía telefónica. Pero queríamos atajar esta información lo antes posible y por eso invitar a nuestro espacio el día de hoy. Hasta ahora Eugenio Martínez, como saben, periodista, especialista en procesos electorales. Eugenio, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Román, un gusto escucharte. Eugenio, esto que de hecho leí a través de lo que tú publicaste en redes sociales, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? ¿Cuál crees que sea la reacción entonces de la Comisión Nacional de Primaria? Bueno, creo que lo primero es resaltar que la Comisión Nacional de Primarias le pidió al Consejo Nacional Electoral algo que el Consejo Nacional Electoral se ha negado en el pasado, que es a eliminar la identificación biométrica. Uh-huh. En ese sentido, pues no resulta sorprendente la reacción del Consejo Nacional Electoral. Tampoco resulta sorprendente que se haya el CNE negado a un conteo paralelo, en este caso manual, que contraste con la plataforma automatizada, por los problemas que eso puede generar en el análisis de los resultados. En todo caso, la petición que hacía la Comisión de Primarias para eliminar las captahuellas estaba orientada a proteger la data, la identidad de las personas que participan en las primarias dentro de Venezuela. Sí. Aún con las captahuellas, esa información puede estar resguardada si se acuerda con el Consejo Nacional Electoral, tener una clave compartida entre la oposición y el CNE de los datos de los electores que participen en las primarias. En todo caso, tal como lo anunció el Consejo Nacional Electoral y tal como la Comisión de Primarias ha venido manejando este tema, porque en los últimos 3 meses prácticamente la Comisión de Primarias se había negado a admitir que le estaba pidiendo esto al CNE, pareciera que va a tener una decisión muy difícil que tomar la Comisión Nacional de Primarias, en el sentido de poder justificar que siga adelante con el Consejo Nacional Electoral si esa fuese la decisión. Uh-huh. Es decir, no sientes que está cerrada la puerta. Vale ver ahora en qué términos. Porque, a ver, si no hay la participación del CNE, bueno, al final se ven también favorecidas o complacidas posiciones como, por ejemplo, la de María Corina Machado, la de Juan Guaidó, de un proceso sin participación del CNE. Pero si va sin la participación del CNE, habría que esperar a ver cuál es la posición de la Comisión Nacional de Primaria en términos de, ¿está en la capacidad de llevar adelante un proceso solo, es decir, de votación a lo mejor manual? ¿Dónde se va a votar? ¿Quién va a resguardar el material? No la tiene fácil, ¿eh? Bueno, la participación del CNE tiene pros y contras. No se puede ver en el blanco y negro que lo plantean algunos candidatos, en este caso Machado y Guaidó, María Corina Machado y Juan Guaidó. Con el Consejo Nacional Electoral se garantiza que al menos unos 5.000 centros de votación en todo el país, que era lo que se le estaba pidiendo al CNE. Uh-huh. Sin el CNE, la cantidad de centros y puntos de votación que la Comisión de Primarias pudiese desplegar dentro de Venezuela disminuyen significativamente. Eso va en detrimento de la posible participación de los ciudadanos dentro de Venezuela en las primarias. Así que tiene pros y contras el tema del CNE. Uh-huh. Si la Comisión de Primarias decidiese hacer la primaria autogestionada, va a ser bastante más pequeña la infraestructura electoral que va a desplegar, menos centros, menos puntos de votación, pero igual estaría en capacidad. El problema es los resultados. Si los resultados que se hagan de ese proceso manual, con menos controles, mucho más desordenados, por decirlo de alguna manera, uh-huh, van a ser lo suficientemente robustos para que todo el mundo pueda confiar en los resultados que se anuncian el 22 de octubre. Claro. Hablando de capacidades, es Eugenio Martínez que nos acompaña.
¿qué crees? ¿Estaría en capacidad esta Comisión Nacional de Primaria de adelantar la consulta si, como se ha sugerido y está ahí en el ambiente y vuelve a poner Nicolás Maduro sobre la mesa la semana pasada, si se adelantan las elecciones presidenciales para, digamos, comienzos de 2024 o incluso para 2023? Ya el cronograma o los tiempos de la Comisión de Primaria son bastante justos. Sí. Suponer que la primaria se puede hacer antes del mes de octubre es tensar la probabilidad de que no sea un proceso robusto en cuanto a los resultados que se anuncien y que sea entonces una primaria que repita los errores de la consulta popular del año 2020, por ejemplo. Sería muy difícil para la Comisión de Primarias adelantar el proceso y hacer un buen proceso electoral. No sé si quieras especular, Eugenio, pero para terminar, y con el conocimiento que tienes de los procesos electorales, de cómo ha venido actuando la oposición y de cómo ha venido actuando también el Ejecutivo, y por supuesto conociendo cómo conoces el CNE, ¿cuál crees que pueda ser la decisión de la Comisión Nacional de Primaria? ¿Insistir con el CNE y efectivamente incorporar la captahuella o no, seguir sin esa asesoría? Bueno, si la decisión fuese mía, Uh-huh. yo continuaría con el Consejo Nacional Electoral si se acuerdan a proteger la identidad de los votantes, la data de las cactahuellas a través de una clave compartida entre la oposición y el organismo comicial. Hay muchas más ganancias que pérdidas utilizando el Consejo Nacional Electoral, que a fin de cuentas va a ser el árbitro quien va a organizar la elección presidencial del año 2024. Y la primaria con el CNE y en las normas del CNE le va a permitir a la oposición justamente empezar a testear la maquinaria electoral que perdió desde 2018 en adelante. Volver a definir estructuras de centros, coordinadores de centros, conteos paralelos a los del CNE para hacer conteos rápidos, en fin. Hay muchas más ganancias que pérdidas si se usa el Consejo Nacional Electoral, pero esa ya no es una decisión técnica ni de mecánica electoral, es una decisión política. Sí. Y quienes no quieren al CNE, María Corina Machado, Juan Guaidó a la cabeza, también está Andrés Velázquez, han hecho mucho más trabajo, mucho más lobby que el resto de los candidatos que sí quieren ir con el Consejo Nacional Electoral. Vaya, pues muchísimas gracias, Eugenio, por tu tiempo esta mañana. Un abrazo. Igualmente, Eugenio Martínez, periodista especialista en procesos electorales. Como les decía, habrá hoy una posición ya de la Comisión Nacional de Primaria en la persona que la dirige, en su presidente, el doctor Jesús María Casal, quien sí nos va a acompañar el día de mañana en nuestro espacio. Será eso de las 6:30 de la mañana, más o menos, un poco más o menos.